¿Sabías que en la Biblia existió un objeto tan sagrado, que tocarlo significaba muerte instantánea? No hablamos de una leyenda, ni de un mito exagerado con el paso del tiempo. Hablamos de un objeto real, descrito con detalle en las Escrituras, que provocaba temor incluso entre los sacerdotes más fieles. Un objeto que no podía ser manipulado sin consecuencias. No era un simple cofre. No era una caja decorativa ni un símbolo religioso sin poder. Era, según la Biblia, el lugar donde Dios manifestaba su presencia de manera directa. Donde el cielo y la tierra se encontraban. Donde la gloria divina descendía. Un lugar tan santo, que cualquier error podía costar la vida. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cómo pudieron antiguos esclavos, recién liberados de Egipto, construir algo tan perfecto, tan preciso y tan complejo, sin tecnología moderna, sin planos digitales, sin talleres especializados y sin instrumentos avanzados? ¿Cómo lograron cumplir medidas exactas en medio del desierto, bajo el sol, con recursos limitados? Y aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué este objeto podía bendecir a un pueblo entero, o destruirlo en segundos? ¿Por qué en algunos momentos traía victoria, protección y milagros, y en otros provocaba muerte, derrota y juicio? ¿Qué lo hacía tan poderoso y tan peligroso al mismo tiempo? Todo comienza con Moisés en la cima del monte Sinaí, recibiendo instrucciones directas de Dios. No eran sugerencias. No eran ideas generales. Eran órdenes precisas, detalladas y sin margen de error. Cada medida, cada material, cada parte del diseño tenía un propósito espiritual y práctico. A partir de ese momento, el Arca de la Alianza se convirtió en el centro de la vida del pueblo de Israel. Estuvo presente en el desierto, en las batallas, en los momentos de victoria y en los días de crisis. Fue custodiada por sacerdotes, protegida por rituales y rodeada por normas estrictas. Una vez al año, en el día de la expiación, solo un hombre en todo el mundo podía acercarse a ella, el sumo sacerdote. Y lo hacía temblando, con incienso, con sangre y con obediencia absoluta. Porque sabía que cualquier error podía ser fatal. Con el paso de los siglos, este objeto sagrado desapareció sin dejar rastro. No hay registros claros. No hay pruebas definitivas. Solo teorías, leyendas y búsquedas fallidas. Algunos creen que fue destruida. Otros piensan que fue escondida. Y otros aseguran que todavía existe. Hoy vas a descubrir cómo fue construida, cómo era utilizada realmente y por qué sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle escondido en su diseño, que podría explicar por qué tocarla significaba morir al instante. Todo comienza en uno de los escenarios más impactantes de la Biblia, el monte Sinaí. Allí, en medio de nubes, fuego y estruendos, Dios llama a Moisés para entregarle algo que cambiaría la historia de Israel para siempre. No era solo una reunión espiritual. Era una entrega directa de instrucciones divinas. Según el libro del Éxodo, Dios habló con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y le mostró un diseño específico. No fueron ideas generales ni conceptos simbólicos. Fueron medidas exactas, materiales definidos y formas precisas, reveladas una por una con total claridad. En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 9, Dios le dice a Moisés que debía construir todo conforme al modelo que le sería mostrado en el monte. No había espacio para la improvisación. No había lugar para la creatividad personal. Todo debía hacerse exactamente como Dios lo había ordenado. Cada dimensión, cada anillo, cada cubierta y cada detalle del arca tenía un propósito. Nada estaba ahí por casualidad. Nada era decorativo sin sentido. Todo formaba parte de un diseño celestial pensado para representar la santidad, la autoridad y la presencia divina. Pero aquí aparece el primer gran conflicto. Moisés baja del monte con estas instrucciones en sus manos, y se encuentra con una realidad brutal. Frente a él no había arquitectos, ni ingenieros, ni maestros orfebres profesionales. Había exesclavos. Israel acababa de salir de Egipto después de más de 400 años de esclavitud. Su vida había sido hacer ladrillos, cargar piedras y obedecer órdenes. No tenían experiencia construyendo objetos sagrados, ni manejando oro puro, ni trabajando con precisión milimétrica. No tenían talleres, no tenían maquinaria, no tenían planos impresos, no tenían herramientas avanzadas. Vivían en tiendas, en medio del desierto, dependiendo del maná para sobrevivir. Humanamente hablando, el proyecto era imposible. Imagina la escena. Moisés con un diseño perfecto en sus manos, y un pueblo sin preparación técnica frente a él. La pregunta era inevitable:
¿Cómo iban a lograr algo tan perfecto en medio del desierto, con recursos tan limitados y sin ningún respaldo tecnológico? Desde una perspectiva humana, el fracaso parecía seguro. Pero desde una perspectiva divina, este era exactamente el escenario donde Dios iba a mostrar que su poder no depende de las capacidades humanas, sino de la obediencia. Cuando el panorama parecía imposible, Dios presentó una solución que nadie esperaba. No levantó a un rey, no envió a un general, no llamó a un profeta famoso. Escogió a un artesano. Un hombre común, sin títulos políticos ni poder militar, llamado Bezalel. En el libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 5, se nos dice que Dios llamó personalmente a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Pero no solo lo eligió. Lo llenó del Espíritu de Dios, dándole sabiduría, inteligencia y conocimiento para toda clase de obras. Esto es sorprendente, porque es una de las primeras veces en la Biblia donde se menciona a una persona llena del Espíritu Santo, no para predicar, no para gobernar, no para hacer milagros, sino para trabajar con sus manos. Para diseñar, tallar, fundir y construir. Bezalel recibió una capacidad especial para trabajar con oro, plata, bronce, piedras preciosas y madera. Podía imaginar diseños complejos, calcular proporciones exactas y transformar materiales simples en obras sagradas. Su mente y sus manos fueron afinadas por Dios mismo. Junto a él, Dios puso a Aholiab, de la tribu de Dan, como asistente principal. Ambos lideraron a un equipo de artesanos que aprendieron, practicaron y perfeccionaron técnicas en medio del desierto. No fue improvisación. Fue capacitación divina en tiempo real. Aquí vemos una verdad poderosa. Dios no solo da instrucciones. Dios también da la capacidad para cumplirlas. Cuando Él llama a alguien, también lo equipa. Cuando pide algo grande, también libera la sabiduría necesaria para lograrlo. Sin embargo, aunque Bezalel tenía talento sobrenatural, visión y habilidad, todavía existía un problema enorme. Un obstáculo que no podía resolverse solo con creatividad ni con fe. Porque tener al mejor artesano no servía de nada, si no había con qué trabajar. Y aquí surge una nueva pregunta que cambia toda la historia. ¿De dónde sacarían oro puro, telas finas, madera especial y materiales costosos en medio del desierto? Porque tener talento no era suficiente, aún faltaban los materiales. Cuando Dios levantó a Bezalel y al equipo de artesanos, todavía quedaba un problema gigantesco por resolver. No bastaba con tener talento, visión y sabiduría divina. Para construir el arca, se necesitaban materiales extremadamente valiosos, difíciles de conseguir incluso para reyes e imperios. La primera gran pregunta era evidente: ¿de dónde sacarían tanto oro puro en medio del desierto? La respuesta estaba en su pasado. Antes de salir de Egipto, Dios había tocado el corazón de los egipcios para que entregaran joyas, objetos y vestiduras de oro y plata al pueblo de Israel. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 35 y 36, se relata cómo los israelitas pidieron estos objetos, y los egipcios se los dieron sin resistirse. No fue un robo. Fue, en cierto sentido, un pago atrasado por más de 400 años de trabajo sin salario. Con el paso del tiempo, ese oro fue guardado, protegido y conservado. Y cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, el pueblo respondió con una generosidad impresionante. Trajeron pendientes, brazaletes, collares y anillos. Lo fundieron todo como una ofrenda para Dios. Fue tanta la cantidad de donaciones, que Moisés tuvo que ordenarles que dejaran de traer más materiales, porque ya había más de lo necesario. No era una obligación. Era una respuesta voluntaria nacida del agradecimiento y la fe. Pero el oro no era lo único que se necesitaba. Dios también pidió telas finas, hilos especiales y colores específicos. Lino de alta calidad, hilos azules, púrpuras y carmesí, cada uno con un significado espiritual profundo. El lino representaba pureza. El azul recordaba el cielo. El carmesí simbolizaba sacrificio. Y el púrpura representaba realeza y autoridad. En la antigüedad, el tinte púrpura era tan costoso que valía más que el oro, porque se obtenía de miles de pequeños moluscos marinos. Solo los reyes, sacerdotes y personas de élite podían usar ese color. Sin embargo, Dios pidió hilos enteros de púrpura para su morada en medio del desierto. Y aquí surge una pregunta sorprendente: ¿cómo tenían ropa real en medio de tiendas y arena? La respuesta apunta nuevamente a Egipto. Cuando los israelitas pidieron vestiduras antes de partir, no pidieron ropa común. Recibieron telas nobles, prendas finas y tejidos de alta calidad, propios de las clases altas. Sin saberlo, estaban cargando los materiales del futuro santuario. Así,
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Dios había preparado cada recurso con años de anticipación. Nada fue improvisado. Nada fue casualidad. Incluso en la esclavitud, Él ya estaba proveyendo para su propósito. Con los materiales reunidos y los artesanos preparados, llegó el momento más delicado de todo el proyecto, la construcción del arca. Aquí no había espacio para errores, improvisaciones ni aproximaciones. Cada centímetro contaba. Cada medida debía respetarse con absoluta fidelidad a lo que Dios había revelado. En el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos 10 al 22, Dios establece con precisión la longitud, la anchura y la altura del arca. No eran números simbólicos. Eran dimensiones reales que debían cumplirse exactamente. Aumentar o reducir, aunque fuera un poco, significaba desobedecer. Esto planteaba un desafío enorme. No tenían reglas metálicas modernas, ni instrumentos digitales, ni niveles de precisión actuales. Sin embargo, usaban técnicas heredadas de Egipto, como cuerdas con nudos colocados a distancias exactas, que funcionaban como sistemas de medición avanzados para su época. Con estas cuerdas, Bezalel y su equipo podían reproducir medidas de forma consistente. Cada corte, cada unión y cada ensamblaje se verificaba una y otra vez. No trabajaban con prisas. Sabían que estaban construyendo algo sagrado. La estructura central del arca se hizo con madera de acacia, una madera dura, resistente y casi incorruptible. Esta madera formaba el núcleo. Sobre ella, debía colocarse una capa completa de oro puro por dentro y otra capa completa por fuera. Aquí apareció uno de los mayores retos técnicos. El oro puro es blando. No se podía simplemente pegar como si fuera papel. Tenía que ser martillado cuidadosamente hasta formar láminas delgadas, flexibles y resistentes al mismo tiempo. Luego, estas láminas se fijaban a la madera con pequeñas piezas, resinas naturales y técnicas artesanales muy precisas. Cada centímetro debía quedar cubierto. No podía quedar ningún espacio descubierto. Si la madera quedaba expuesta, el diseño estaría incompleto. El resultado fue una estructura de 3 capas, oro por dentro, madera en el centro y oro por fuera. Esta combinación no solo era hermosa, sino extremadamente sólida. Convertía al arca en una pieza robusta, duradera y casi indestructible. Debido a este diseño, el arca se volvió increíblemente pesada. Los estudios estiman que podía llegar a pesar alrededor de 150 kilogramos. 2 personas juntas apenas podían levantarla. Por eso necesitaba ser transportada con varas especiales. Además, se añadió un marco de oro alrededor del borde superior. No era decoración. Era un refuerzo estructural que protegía la caja cuando se movía a largas distancias. Todo tenía una función práctica y espiritual al mismo tiempo. Nada fue dejado al azar. Cada golpe de martillo, cada ajuste, cada unión, cada capa tenía un propósito. Era ingeniería artesanal llevada al máximo nivel, en medio del desierto y sin tecnología moderna. Y aquí viene el detalle que pocos conocen. Este diseño tan preciso no solo tenía un significado espiritual. También escondía una estructura técnica sorprendente, que siglos después llamaría la atención de científicos e investigadores. Durante siglos, el poder del Arca de la Alianza fue explicado únicamente desde lo espiritual. La presencia de Dios, su santidad y su autoridad eran suficientes para comprender por qué nadie podía tocarla sin consecuencias. Sin embargo, en tiempos modernos, algunos investigadores comenzaron a notar algo sorprendente en su diseño. Cuando analizaron su estructura, encontraron un patrón muy peculiar, una capa de oro por dentro, una capa de madera en el centro y otra capa de oro por fuera. Para un ingeniero moderno, esto se parece mucho a un condensador, un dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica. Un condensador funciona con 2 placas conductoras separadas por un material aislante. En el arca, el oro actuaba como conductor y la madera como aislante. Este diseño, sin que Bezalel lo supiera, coincidía con principios básicos de la electricidad que serían descubiertos miles de años después. Además, el arca era transportada por el desierto, un ambiente seco, lleno de viento, arena y fricción. Estas condiciones favorecen la acumulación de electricidad estática. Cada paso, cada movimiento, cada roce podía ir cargando lentamente la estructura. Los querubines de oro colocados sobre la cubierta también llamaron la atención. Sus puntas y formas elevadas podían funcionar como puntos de concentración de energía, similares a pararrayos o terminales de descarga. Como si el arca fuera una batería gigante en medio del desierto. Según esta hipótesis,
Si una persona con una carga eléctrica diferente tocaba directamente el arca, se producía una descarga repentina y brutal. Una liberación de energía capaz de atravesar el cuerpo en segundos, provocando muerte instantánea sin señales externas evidentes. Esto podría ayudar a explicar por qué algunas personas caían muertas al tocarla, incluso con buenas intenciones. No era solo un castigo espiritual. También podía existir un fenómeno físico real ocurriendo en ese momento. Sin embargo, es muy importante aclarar algo. La Biblia nunca dice que el arca fuera un aparato eléctrico. Nunca presenta este diseño como una máquina. Esta teoría no es una doctrina, ni una verdad absoluta. Es una interpretación moderna basada en observaciones técnicas. Lo que sí deja claro la Escritura es que Dios estableció reglas estrictas para su manejo. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 15, se advierte que nadie debía tocar los objetos sagrados para no morir. La obediencia era la verdadera protección. Tal vez Dios usó principios naturales que aún no comprendemos. Tal vez todo era puramente espiritual. O tal vez ambas cosas se combinaban. Lo cierto es que el arca era peligrosa, poderosa y sagrada, y no podía ser tratada como un objeto común. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si su diseño podía generar efectos tan extremos, ¿qué más escondía este objeto en su interior? Cuando el arca estuvo terminada, cubierta de oro por dentro y por fuera, reforzada y preparada para ser transportada, todavía estaba incompleta. No era solo una caja sagrada. Su verdadero significado estaba en lo que guardaría en su interior. Allí se colocarían tres objetos únicos, irrepetibles y profundamente simbólicos. El primero eran las tablas de la ley. En el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 18, se nos dice que Dios entregó a Moisés las tablas escritas con su propio dedo. No eran copias humanas. No eran interpretaciones. Eran el pacto directo entre Dios y su pueblo. Estas eran las segundas tablas, porque las primeras fueron quebradas cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo adorando al becerro de oro, como se relata en el libro del Éxodo, capítulo 32. Dios mandó a Moisés a tallar otras, y volvió a escribir en ella su ley. El segundo objeto era la vara de Aarón. Esta vara representaba la autoridad espiritual. En el libro de Números, capítulo 17, se cuenta que Dios hizo florecer sobrenaturalmente la vara de Aarón en una sola noche, produciendo hojas, flores y almendras maduras. 11 varas permanecieron secas. Solo la de Aarón dio vida. Con esto, Dios confirmó públicamente que él había sido elegido como sumo sacerdote. Esa vara, que pasó de estar muerta a estar llena de vida, fue guardada como testimonio eterno. El tercer objeto era una vasija con maná. El pan que descendía del cielo cada mañana durante el peregrinaje por el desierto, como se describe en el libro del Éxodo, capítulo 16. Ese alimento no podía guardarse, porque se descomponía rápidamente. Sin embargo, el maná colocado dentro del arca no se pudrió. Permaneció intacto por generaciones. No por técnicas humanas, sino por el cuidado sobrenatural de Dios. Era una señal viva de su provisión constante. Estos tres elementos no estaban ahí por casualidad. Las tablas representaban la palabra de Dios. La vara representaba su autoridad. El maná representaba su provisión. Juntos formaban el corazón espiritual del pueblo. Dentro del arca estaba guardado todo lo que Israel necesitaba para vivir: dirección, liderazgo y sustento. No solo era un objeto sagrado. Era un recordatorio permanente de su relación con Dios. Pero aquí surge algo inquietante. Aun con estos símbolos tan poderosos, todavía no se explica completamente por qué el arca tenía un impacto tan extremo. Porque algunos sobrevivían cerca de ella, y otros no. Porque ni siquiera estos objetos explican todo su poder. Todavía hay algo más profundo, más delicado y más peligroso en la forma en que el arca debía ser tratada. Transportar el arca del pacto no era una tarea común. No podía hacerse de cualquier manera, ni por cualquier persona. Dios estableció reglas precisas, detalladas y estrictas, porque no se trataba de mover un objeto, sino de trasladar un símbolo vivo de su presencia. En el libro de Números, capítulo 4, se explica que solo los levitas, específicamente los descendientes de Coat, tenían autorización para cargar el arca. No era un privilegio social. Era una responsabilidad espiritual que exigía preparación, reverencia y obediencia absoluta. El arca no debía tocarse jamás directamente. Por eso tenía anillos de oro en sus costados, por donde se introducían palos también recubiertos de oro, como se describe en el libro del Éxodo, capítulo 25. Esos palos nunca debían retirarse.
Antes de transportarla, los sacerdotes debían cubrirla cuidadosamente con velos especiales, como se relata en el libro de Números, capítulo 4. Nadie podía verla descubierta. Nadie podía mirarla sin autorización. La santidad no admitía improvisación. Además, quienes participaban en el traslado debían pasar por rituales de purificación. Lavarse, consagrarse, abstenerse de ciertas actividades y prepararse espiritualmente. No bastaba con tener fuerza física. Se requería pureza interior. Con el paso del tiempo, estas instrucciones comenzaron a relajarse. La familiaridad sustituyó al respeto. La costumbre reemplazó al temor reverente. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más impactantes relacionados con el arca. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, se narra que el rey David intentó trasladar el arca en una carreta nueva, tirada por bueyes. No usaron los palos. No siguieron el método establecido. Parecía una buena idea, pero no era obediente. Durante el trayecto, los bueyes tropezaron. El arca comenzó a inclinarse. Y Uza, uno de los hombres que acompañaba la carreta, extendió su mano para sostenerla. Su intención era protegerla. Evitar que cayera al suelo. Pero en el mismo instante en que la tocó, cayó muerto. Así lo relata el segundo libro de Samuel, capítulo 6. No hubo advertencia. No hubo segunda oportunidad. La desobediencia tuvo una consecuencia inmediata. Este episodio estremeció a David y a todo Israel. ¿Cómo podía alguien morir por intentar ayudar? La respuesta es incómoda, porque Dios no había pedido ayuda humana, sino obediencia total. Uza actuó con buenas intenciones, pero fuera del mandato. Pensó que su criterio era suficiente, que su impulso era válido, que su lógica podía reemplazar la instrucción divina. Y el mensaje quedó grabado para siempre. En lo sagrado, las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. El arca no se movía según emociones, urgencias o impulsos. Se movía según la voluntad de Dios. Solo cuando David corrigió el método, respetó las instrucciones y permitió que los levitas la cargaran correctamente, el arca pudo ser trasladada sin tragedia. La bendición regresó cuando regresó la obediencia. El arca del pacto no solo era un objeto sagrado dentro del tabernáculo. En momentos clave, también acompañó al pueblo en el campo de batalla. Su presencia no buscaba intimidar con fuerza física, sino activar algo mucho más poderoso, la certeza de que Dios estaba al frente. Cuando el arca avanzaba con el ejército, no lo hacía como un amuleto, sino como un recordatorio visible de la alianza divina. Para Israel, representaba confianza. Para sus enemigos, generaba temor. No peleaban contra soldados comunes, sino contra un pueblo respaldado por lo sobrenatural. En el libro de Josué, capítulo 6, se relata uno de los episodios más impactantes de toda la historia bíblica, la conquista de Jericó. Una ciudad fortificada, con murallas imponentes, diseñada para resistir cualquier asedio humano. Dios no ordenó usar catapultas, escaleras ni arietes. Ordenó algo completamente distinto. Durante 6 días, el pueblo debía rodear la ciudad en silencio, mientras los sacerdotes llevaban el arca y tocaban trompetas hechas de cuernos de carnero. Al 7º día, debían dar 7 vueltas. Luego, sonar las trompetas con fuerza. Y finalmente, gritar. Ninguna estrategia militar conocida incluía cantos, vueltas en círculos y silencio como método de ataque. Sin embargo, cuando obedecieron exactamente la instrucción, las murallas se derrumbaron. Así lo afirma el libro de Josué, capítulo 6. Sin explosiones. Sin armas. Sin intervención visible. Con el paso de los años, algunos estudios arqueológicos han encontrado restos de murallas colapsadas hacia afuera, no hacia adentro, en antiguos asentamientos atribuidos a Jericó. Un detalle que ha despertado debates, teorías y preguntas incómodas. ¿Por qué caerían hacia afuera, como si hubieran sido empujadas desde dentro? ¿Fue un fenómeno natural? ¿Un evento sísmico? ¿O una sincronización perfecta con un acto de fe colectiva? Aquí es donde el misterio se profundiza. Porque no se trató solo de sonido. No fue solo ruido. Fue obediencia, fe y presencia divina actuando en armonía. El arca, una vez más, no fue un arma tradicional. Fue un detonante espiritual. Una señal de que la batalla no se ganaba con músculo, sino con alineación con Dios. Y entonces surge la gran pregunta, ¿fue solo un milagro, o fue el resultado de un diseño divino perfecto, ejecutado con precisión absoluta? Una vez al año, todo el campamento se detenía. No había celebraciones, no había ruido,
no había prisas. Llegaba el día de la expiación, el momento más sagrado del calendario espiritual de Israel. Un día donde el cielo parecía inclinarse hacia la tierra. Solo un hombre podía acercarse al arca en esa ocasión, el sumo sacerdote. No entraba con orgullo, ni con seguridad humana. Entraba temblando. Sabía que cada paso, cada respiración, cada gesto, podía marcar la diferencia entre salir con vida o no salir. Antes de cruzar el velo, debía purificarse por completo. Lavarse, vestirse con ropas sagradas, preparar el incienso y presentar la sangre del sacrificio. Todo debía hacerse exactamente como Dios lo había ordenado en el libro del Levítico, capítulo 16. El incienso llenaba el lugar santísimo con una nube espesa. No era decoración. Era protección. Esa nube cubría el propiciatorio, donde reposaba la presencia divina, para que el sacerdote no muriera al verla directamente. Con manos temblorosas, rociaba la sangre sobre el arca. Esa sangre representaba al pueblo entero. Sus errores. Sus fallas. Sus pecados ocultos. Era un acto de intercesión total. Nadie más podía hacerlo por ellos. En ese momento, el sacerdote estaba completamente solo. No había aplausos. No había testigos. No había música. Solo él y Dios. Un encuentro donde no existían excusas, ni máscaras, ni apariencias. Si obedecía con precisión, salía con vida. Si fallaba, caía muerto. Así de real. Así de serio. Así de profundo era ese encuentro. No era un ritual simbólico. Era una experiencia entre la vida y la muerte. Por eso el arca nunca fue un objeto mágico. Nunca fue una reliquia poderosa. Fue el punto de contacto entre el cielo y la tierra. El lugar donde Dios decidía habitar en medio de su pueblo. Y aquí está el mensaje central. El arca no representaba poder humano. No representaba superioridad. Representaba relación. Intimidad. Dependencia absoluta de Dios. Porque al final, no se trataba de oro, medidas o milagros. Se trataba de una conexión viva. Una alianza real. Un Dios santo, caminando con su pueblo. Después de siglos siendo el centro espiritual de Israel, el arca simplemente desapareció. No hay una escena final. No hay una despedida. No hay un relato claro de su destino. De pronto, deja de mencionarse en los registros bíblicos, como si se hubiera desvanecido de la historia. La primera teoría apunta a Babilonia. Cuando el imperio destruyó Jerusalén y el templo, muchos creen que el arca fue saqueada y llevada como trofeo de guerra. Sin embargo, ningún registro babilónico menciona jamás un objeto tan extraordinario entre sus botines. La segunda teoría mira hacia el monte del templo. Algunos sostienen que los sacerdotes la escondieron en túneles secretos antes de la invasión. Pasadizos sellados, cámaras ocultas, lugares inaccesibles bajo toneladas de piedra, esperando el momento correcto para ser revelados. La tercera teoría nos lleva hasta Etiopía. Allí, una antigua tradición afirma que el arca fue llevada a Aksum y permanece custodiada hasta hoy. Solo un guardián puede verla. Solo uno. Y nadie más tiene permitido comprobarlo. Lo inquietante es que ninguna teoría ha sido probada. No existe evidencia definitiva. No hay fotografías. No hay excavaciones concluyentes. Solo relatos, documentos fragmentados y siglos de especulación. Entonces surge la gran pregunta. ¿Dónde está ahora? ¿Sigue existiendo en algún lugar oculto del mundo? ¿O fue destruida para siempre sin que nadie lo supiera? Y si algún día apareciera, ¿qué pasaría? ¿Sería reconocida? ¿Sería protegida? ¿O generaría un conflicto global por su valor espiritual, histórico y simbólico? Tal vez el verdadero misterio no sea dónde está el arca. Tal vez el misterio sea por qué Dios permitió que desapareciera. Como si quisiera recordarnos que su presencia no depende de un objeto, sino de un corazón dispuesto a buscarlo. Después de recorrer cada detalle, cada misterio y cada historia alrededor del arca, queda una verdad imposible de ignorar. El verdadero poder nunca estuvo en el oro, ni en las medidas, ni en su diseño perfecto. Estuvo en la obediencia a Dios y en la fidelidad a sus instrucciones. El pueblo no fue protegido por un objeto. Fue protegido cuando caminó en alineación con la voluntad divina. Cuando obedeció, prosperó. Cuando se apartó, perdió el rumbo. Así de simple. Así de real. Así de vigente hoy. Porque esta historia no termina en el desierto. Continúa en tu vida. En tus decisiones diarias.
En tu disciplina cuando nadie te ve. En tu fe cuando todo parece en contra. En tu integridad cuando sería más fácil rendirse. Dios nunca ha buscado personas perfectas. Ha buscado corazones dispuestos. Personas que, aun con miedo, deciden confiar. Que, aun con dudas, eligen obedecer. Que, aun sin respuestas, siguen caminando. El arca fue un recordatorio físico de una verdad espiritual. La presencia de Dios no se manipula. No se controla. No se usa para beneficio propio. Se honra. Se respeta. Se busca con humildad. Y ahora quiero dejarte con una invitación especial. Si esta historia te impactó, si despertó tu curiosidad, si quieres seguir profundizando en estos misterios bíblicos, no te detengas aquí. Haz clic ahora mismo en el vídeo que aparece en pantalla y descubre cómo se construyó el Templo de Salomón. Una obra aún más impresionante, llena de secretos, simbolismo y revelaciones que pocos conocen. No te vayas. Ese vídeo te va a sorprender. Te va a abrir los ojos. Y puede cambiar la forma en que entiendes la fe para siempre.